Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las 8:45 y saludo a Patricia Estupiñán, ella es directora editorial de la revista Vistazo. Patricia, gracias por acompañarnos. Quiero recordar a la gente que nos está escuchando que la Corte Internacional de Justicia en La Haya acaba de negar las medidas cautelares que México pretendía contra el Ecuador por la irrupción en la Embajada Mexicana en Quito. Patricia, buenos días. Punto para Noboa. ¿Qué tal esta decisión? Días, Milton, y buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Increíble, una buena actuación. Creo que la contrademanda que presentó Ecuador resultó positiva porque se demostró que también México había violado ciertos principios de la doctrina de no intervención, que ha sido uno de los baluartes de la política internacional de México a lo largo de su historia. Entonces, sí, ellos crearon la doctrina Estrada, que inclusive dice que no tienen necesidad ni siquiera los embajadores de presentar cartas credenciales para acreditarlos, porque eso es la decisión de otro país. Y sin embargo, AMLO intervino varias veces en contra del Ecuador, varias veces, y ha sido muy suelto de huesos y ha puesto esa doctrina en el tacho. Bien por Noboa, un punto a su favor con esto, ¿no? Y bien por el Ecuador, que no necesitamos medidas cautelares de nada en esta situación que ya vivimos domésticamente, que es tan difícil. Esto dentro de la evaluación de los primeros 6 meses del presidente Noboa. Mañana es su primer informe al país por el 24 de mayo. Sin duda, también es parte de todo lo que estamos hablando. ¿Cómo lo evalúa usted al presidente Noboa en general en estos 6 meses? Bueno, desafortunadamente en esta era de las redes sociales queremos respuestas rápidas y soluciones mágicas, y eso no hay. Me parece que Noboa ha ganado una batalla en términos de comunicación. Por lo menos dio la idea de que era eficiente para controlar las cárceles, digamos, porque en cambio otra vez tiene un estallido de violencia en algunas ciudades. Y eso afecta a la población, y yo creo que él ganó la consulta principalmente por eso de que iba a ser mano dura contra los narcos y la delincuencia. Siendo justos, no es un problema que se puede resolver en 6 meses. Eso por un lado. Por otro, tiene los defectos de la política ecuatoriana, que sí sorprende a un joven, que es esto de no aceptar responsabilidades. Entonces, aquí tenemos algunos casos. La crisis eléctrica que le estalló en las manos fue responsabilidad de su ministra. ¿Y quién eligió esa ministra? El mismo. El mismo. La crisis que tuvo con la vicepresidenta, ¿es culpa de la vicepresidenta? No. Es culpa de él, que la escogió, que fue muy ligero al seleccionarla para un cargo tan importante. Y luego tenemos la crisis de Olón. Sí, que él la mejoró decidiendo no hacer el proyecto, pero de todos modos demostraron una agilidad para conseguir un permiso indebido, que eso de todos modos bordea con el abuso de poder. Entonces aquí tiene 3 casos malos de él. Puede uno argumentar que fue malo llegar al extremo de invadir la embajada en México y que eso nos va a costar, sí, pero tampoco le quedaba otra opción, digo yo. ¿Qué queríamos? ¿Que hagan lo que hizo María de los Ángeles Duarte? Entonces, ese es el otro punto. Aunque también uno ve cómo es posible que con nuestro socio más importante hayamos cambiado la embajadora
mandádole a Ivonne Bacchi a Francia sin tener por lo menos resuelto quién va a ser y que tenga el beneplácito. Eso es una tontera, ¿no? Por su capricho de nombrar a una joven, que todos los jóvenes tienen derecho y está bien, pero para ciertos cargos se necesita un poco de experiencia. Eso es mi evaluación. Ahora, el problema de él también es que él está jugando con su reelección. Y entonces, cuando uno juega la política, uno deja de hacer las cosas que convienen al país porque son políticamente inconvenientes. ¿Cuánto le va a durar a él en este tiempo que le queda, que es muy poco? Todavía esa popularidad habrá que ver. Me parece que dependerá esencialmente de cómo maneje el tema grave que sigue siendo las vacunas, que sigue siendo el narcotráfico, que sigue siendo la violencia, que a su vez genera el tema económico, ¿no? Patricia, buenos días. Y respecto al tema de la inseguridad, es un tema pendiente que ha estado trabajando el presidente Noboa, pero en medio de todo esto, en medio de que se declaró esta guerra interna a estas bandas terroristas, narcotraficantes, también ha habido una situación de una imagen del Ecuador hacia el exterior y, por ejemplo, organismos como Human Rights Watch ha advertido a Daniel Noboa de serias violaciones de derechos humanos en este conflicto armado interno. ¿Cómo ve esta situación? Por un lado, lo que se ha hecho para combatir esta situación de inseguridad y por otro, la imagen que proyectamos al exterior. Bueno, quien aplica mano dura indistintamente de la tendencia ideológica va a ser censurado por los organismos de de derechos humanos. Estamos viendo el caso de la Corte Internacional que acaba de ordenar prisión para Netanyahu y los de Hamas, poniéndoles en el mismo fiel de la balanza. Entonces, y son duras las críticas hacia Bukele y serán duras las críticas hacia Noboa, porque es muy difícil en una situación de combate hasta dónde van los límites. Hay que estar dentro de la situación para ver, o me matas o te mato. No lo sé, no hay una línea fácil, no, ningún gobernante que ha logrado extirpar verdaderas mafias, grupos terroristas, lo ha hecho con mano blanda. Esa es la realidad. Pienso en el Perú, de Fujimori, que hoy Fujimori está pagando precisamente por crímenes de lesa humanidad una condena que le pusieron en la cárcel más de 25 años. Pero la gente no recuerda lo que fue Sendero Luminoso, que causó más de 60,000 muertes. Entonces, ¿dónde está? Eso es lo difícil. Yo sé que todos tenemos derechos humanos, pero ¿dónde está el límite? ¿Cómo combatimos a estos grupos armados y que no tienen, ellos sí no tienen límites? Porque lo que hemos visto en el Ecuador con el narcotráfico es terrible, es terrible. Ponen a niños a matar. ¿Y qué hacemos con esas gentes? ¿Creemos que esas gentes van a poder rehabilitarse? Este es un debate que debemos hacerlo, para el cual respuestas. Ahora, el presidente Noboa, con toda esta descripción que usted hace, Patricia, llega a los 6 meses con 60% aproximadamente de aprobación, vuelve a ser el presidente de la región más popular, gana una consulta popular, subiendo el IVA, con cortes de energía, con invasión a la embajada mexicana, con broncas en la asamblea. Es decir, con todo y eso, el presidente Noboa es fuerte. Así es. Y un detalle que también sale de esa encuesta de Comunicaliza es que la gente está optimista. Además de todo, claro. ¿Cómo explicar eso? Porque la gente quiere que le resuelvan estos problemas graves que no se resolvieron en el gobierno anterior del presidente Lazo, porque uno sentía que el presidente Lazo era ineficiente y cree uno que este presidente, como se demuestra firme, como vale, como no tiene
límites. Entonces, este presidente es un presidente fuerte que nos va a ayudar contra esto que nos está consumiendo. Y ese es el origen de su popularidad. Que si va a ser reelegido, él debe estar feliz esta mañana con el retiro de Jan Topic de las elecciones, porque ese era el hombre que le podía decir, estás haciendo mal y yo voy a ser mejor en el combate a la inseguridad. Pensando en la reelección de Noboa, doña Patricia, ¿cómo cambia el panorama electoral a su criterio con la retirada de Jan Topic? O sea, yo pienso que eso le beneficia directamente a Noboa, porque él apela al mismo electorado, porque él se enfoca en lo que es el mayor drama de los ecuatorianos, que no se ha resuelto, que es la inseguridad. Y ahora, Porque si no tenemos la el tema, inseguridad, Patricia, permítame porque quiero hacer una puntualización en el tema de Topic, porque no es solo Topic al final, es Diana Salazar, es Construye, que parece que no tendría vehículo para participar en las elecciones 2025, es decir, de una se quita tres. así es, y se quita tres con posibilidades. Entonces, el campo para él se ha abierto. Ahora, eso no es garantía, porque en este país y en el mundo actual uno puede desgastarse en segundos y ese puede ser su caso. Él tiene que dar un nuevo golpe, principalmente a la inseguridad, si quiere mantener esos índices. Ahora que ha tenido suerte, porque Diana... ¿Ha tenido suerte o es todo calculado? Es habilidad. Una habilidad inocente podría ser quizás. Ninguna habilidad es tan inocente. Discúlpeme. Sí, sí, es Yo verdad. creo que él es un político nato y que tiene la escuela de las derrotas de su padre y que se formó en eso y que entonces tiene esa visión y también por ende tiene lo bueno y lo malo. Las mañas también vienen por ahí, cómo maniobrar por debajo para que las cosas, las cartas se den a favor de uno. ¿Qué esperar de estos meses que le queda a Noboa en el gobierno, Patricia? ¿Qué podemos esperar en este año que le queda, tomando en cuenta que también el próximo año ya es bueno, de elecciones presidenciales? Y yo diría que vamos a entrar ya en la etapa de campaña o pre-campaña y eso le va a permitir a él hacer algunas cosas, pero yo pienso que él debe resolver la crisis eléctrica que le costó y le sigue costando dinero al país. No nos puede en el próximo estiaje darnos otra vez apagones y racionamiento. Creo que le va a mejorar con el ingreso de dineros del Fondo Monetario, quizás pueda hacer un poco de obra social y lo más importante, debe mejorar la seguridad. Si él logra estas dos cosas, entonces puede seguir vendiéndonos la idea de que necesita 4 años más para realmente llevar a buen puerto todo lo que él quiere para el país. Ahora, en esta pelea ingresarán otros. También la izquierda va a ir dividida. Ya veo que el MPD cree que como lograron que no pase lo del trabajo por horas, entonces ya pueden ganar las elecciones. No sé qué pasará con el correísmo. Hay que ver, porque yo sí creo que una de las cosas es que el correísmo está desgastado porque ya las evidencias de su manejo en la justicia, su manejo y sus vínculos, al menos de cierta gente que trabajó directamente y muy cercana a ella con el narcotráfico, son evidentes, ¿no? Entonces, todo eso le va desgastando. Además que no hay renovación de cuadros. Entonces, por ahora parecería que Noboa se puede reelegir, por ahora. Pero de aquí todavía nos falta un año y siempre corre mucha agua bajo el puente. Todo puede cambiar en un minuto. También podemos hablar, 20 puntos ha perdido el presidente Noboa en los últimos meses. También es una cosa importante. Pese a que sigue siendo fuerte, es un poquito menos fuerte que en enero. Así es. Vamos a ver y qué pasa. siquiera unos nuevos golpes de efecto
entonces se le puede ir en contra. Esa es la realidad. Ayer justamente, y con esto termino, y le agradezco, Patricia, por habernos acompañado. Ayer justamente el presidente anunció la fase 2 de la guerra interna. Vamos a ver cuál es el nivel de control que puede lograr la fuerza pública ante un descontrol en algunas provincias. Estaremos pendientes. Patricia, le agradezco mucho. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.